Hola, ¿me escuchan? Ok, bueno. Historia y evolución del contexto. Boston nace como barrio en 1908. Antes de eso era un extenso terreno, como con una sola propiedad que le perteneció al señor Vicente Benedicto Villa y se llamaba La Ladera. Don Germán Villa regaló un terreno para construir la plaza, al que llamamos en este momento Boston. En recuerdo donde a un hijo que pertenecía de él, obviamente, porque lo mandó a estudiar allá a Boston, Nueva York, por allá a Boston, Nueva York, por allá a Estados Unidos. Entonces, ese hijo de don Vicente falleció y dijo que regalaba los terrenos con la condición de que llamaran a eso Boston. Y bueno, puedes pasarla por favor. Ahí vemos pues como la ubicación de Boston en el área metropolitana. Alrededor de 1916 no habían tantas construcciones como ahora, solo unas cuantas viviendas, las cuales tenían bombas de agua. La quebrada Santa Elena estaba al descubierto. Sus pocos habitantes se bañaban en ella y también esa misma quebrada era como el foco de actividades familiares de esa comunidad. Eh, Cuentan varios habitantes de ahí. Tomé la referencia pues como de varias entrevistas que le hicieron a adultos mayores del sector que vivieron en ese entonces donde era la plaza de Boston. Solo eso estaba construido. Si quieres, ve pasando las diapositivas. Esa fue como tal, cuando empezaron a construir, a tapar en sí la quebrada de Santa Elena para poder empezar a construir lo que ahora se conoce como el barrio Boston, la avenida La Playa y todas las edificaciones que vemos actualmente. Sigue, por favor. También nos contaban que el único medio de transporte en ese entonces era a pie. Los niños debían ir a estudiar hasta la placita de Flores, mientras que los más grandes iban hasta la plazuela San Ignacio. Eran unas distancias muy grandes y en esa época iban caminando y generalmente iban descalzos en medio de las piedras y el pantano, porque en ese momento no habían como tal unas vías o unos andenes establecidos, o sea, eso era puro monte prácticamente. Eh, para asistir a misa los domingos, porque eso siempre ha sido una tradición como tal de el pueblo de los antioqueños, misa los domingos, iban a la iglesia de San José, a la Candelaria y a la Basílica Metropolitana. Todas esas iglesias eran igual de distantes. La última iglesia, la Basílica Metropolitana, era la favorita de las señoritas de la época porque después de misa de los domingos iban a juninear y a mirar a los muchachos. O sea, desde entonces ya el concepto de juninear estaba empezando a marcar como una leyenda, un mito. Todos conocemos el concepto de juninear, caminar por Junín, mirar las tiendas, mirar lo que hay, los venteros, etcétera. Bueno, después de eso, gracias a don Juan Bautista Izaza, se construyó la iglesia de Nuestra Señora del Sufragio, ya que este donó también sus tierras. Los habitantes de esa época también narran que en el proceso de la construcción de dicha iglesia se encontraban entre los que estaban construyendo, aparte de los albañiles, traían también como presos de un presidio. Llamaban mucho la atención porque estos se caracterizaban por unas cadenas que tenían alrededor de su cintura que llegaban hasta los pies y aún así estaban trabajando al lado de los albañiles. Ya con esa iglesia como el eje central, se, sí,
Ya el sector dejó de ser como un lugar de casas dispersas, unas por allá, otras por acá, y empezó a constituirse como un barrio. Como lo dije anteriormente, empezó a adoptar el nombre de ese sector como el barrio Boston, en honor a ese hijo del señor que había muerto. Listo. Junto con la iglesia, también llegaron los padres salesianos. Ellos más tarde construyeron el colegio que mencionaba la compañera, que era el sufragio. Es el sufragio en este momento. Con los salesianos, el patrón de ellos era San Juan Bosco. Empezaron desde ese momento a adoptar ese patrón, basados pues como en el trabajo que hacían con los jóvenes y los niños. Abrieron sus puertas al colegio a los jóvenes del barrio, y ya si las jornadas de esos jóvenes se extendían de mucho, ellos le daban la merienda, pues la media mañana o el algo. También un compañero anteriormente del primer grupo también expresó lo del café Manhattan, que era muy importante para la barra de Boston. Uno de los, digamos, fundadores de esa barra de Boston fueron Carlos de los Ríos, Darío y Gabriel Acosta, Teresa y Ana Correa, Jesús y Pedro Arango, entre otros pues que fundaron el grupo que se conoció como la Barra de Boston. Ellos eran como un grupo que se juntaban en las casas de esa época o en las barrancas que habían alrededor de la plaza de Boston, que lindaban con una especie de calle, pues pero no pavimentada, en la noche, y ahí llegaban a juntarse hombres y mujeres sin distinción de edad, ni de sexo, ni de color. Habían novios, había matrimonios, habían amigos, y allá ellos disfrutaban como de una velada inolvidable, dicen muchos habitantes que se acuerdan de aquellas épocas. Puedes continuar. Listo. Ellos también dicen que más o menos alrededor de 1919 nació ese grupo de la Barra de Boston. Y también encontré datos que dicen que efectivamente a partir de esas fechas, de acuerdo a entrevistas y registros, en esa época empezó. No veo la presentación. Ya. También hubo un momento en el que quisieron como hacer un monumento al obrero. Esa propuesta el artista se lo presentó para que en el Parque del Obrero, que en este momento es el barrio de Medellín, estuviese ahí. Pero la obra no fue llevada a cabo porque no estuvieron de acuerdo con respecto a ese monumento. Tengo que también como aclarar unas cosas aquí en la parte de arquitectura. Según un documento de la Alcaldía de Medellín de Bienes Inmuebles de Interés Cultural Municipal, este se divide como en varios ítems: interés municipal, interés de la nación y otro, ¿cierto? Nosotros encontramos en este sector dos bienes de interés: uno municipal, uno de la nación, que es el Palacio de Bellas Artes, y otros de interés cultural municipal, que vendrían haciendo el resto. O sea, la Placita de Flores, el Teatro Pablo Tobón, la Residencia Barrientos, que también la incluimos, puesto que está en la ruta como tal para subir al barrio. Lo mismo la casa sede cómputo, que antes era sede cómputo, pero ya es el Censa. Ya ellos, digamos que alquilaron o se apropiaron de esa edificación que también queda en la avenida La Playa, también el pequeño teatro y otras como el sede tecnológico Ceipa, la casa de congregación mariana, que también, si no estoy mal, queda en toda la avenida La Playa, o una residencia de Pedro Díaz La Torre, que también es una casa antigua, el museo también Casa de la Memoria, y la iglesia Nuestra Señora del Sufragio,
Creemos que también cabe ahí, pero no está como consolidado en ese documento de bienes inmuebles de interés cultural municipal. También estuvimos investigando los hallazgos arqueológicos. Gracias al proyecto Centro Parrilla, que los voy a contextualizar, que es el proyecto de Centro Parrilla por si no saben qué es. Es como un proyecto para la construcción y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado necesarias para el suministro del agua potable y y la recolección de las aguas residuales del centro de Medellín. Con eso se logró, porque ya está hecho, optimizar la infraestructura que existe. Se reemplazaron los tramos de las redes que estaban ya deterioradas, que eran como antiguas, que antiguamente los alcantarillados, las redes de acueducto alcantarillados, eran como tuberías, pero vaciadas en concreto. Y eso con el tiempo se va deteriorando, ya sea por alguna presión del terreno que tengan algunas fisuras, algunas partes o algunos tramos, o por algún movimiento de la tierra, o también lo que el docente Carlos nos decía, que el nivel freático, o sea, hay muchos factores que hacen que ese tipo de tuberías se deterioren. Esas nuevas redes de alcantarillado pues permiten recoger todas las aguas residuales que anteriormente venían de las quebradas y que ahora son tratadas en la planta de tratamiento de aguas claras que está en Bello, que ha tenido también, no sé si han escuchado, varios problemas porque emanan olores y todo eso. Y con esto contribuye al buen saneamiento del río Medellín. Ese básicamente es pues como por encima ese proyecto. Ese proyecto pues benefició mucho a todos los sectores del centro, o sea, Bombonal, La Candelaria, Los Ángeles, todo el centro de Medellín. Son varios barrios y me quedo aquí diciéndolos, me extiendo mucho más en la presentación. Gracias a eso también en su época creó varios empleos, dinamizó como tal la economía de compra de bienes y servicios alrededor del proyecto, eso disparó la economía y aparte de que también restablecieron todas las redes de aguas residuales. Listo. También tuvo impactos ambientales. Bueno, ahora, gracias a ese proyecto, me lo devuelves, gracias. Gracias a ese proyecto se descubrieron los fragmentos de cerámicas con figuras de animales de la época prehispánica. Los polines y rieles de madera del tranvía de 1921, vajillas europeas, 4 puentes en diversos puntos entre Bostos y Juanambú, que datan de 1860 sobre la quebrada Santa Elena y 4 coberturas en ladrillo cocido de 1875. Coloqué algunas imágenes como referencia. Hay algunas obviamente que se salen como del límite del barrio Boston, pero hay otras que también se encontraron debajo de ese perímetro. Puedes seguir, por favor. Los elementos inmateriales. En el barrio Boston, como ya anteriormente han expresado los compañeros, se creó una corporación cívica llamada Boston Vive para promover la red de trabajo entre las organizaciones de diferentes grupos intergeneracionales, como así que intergeneracionales, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Esto hace que toda la población en general se incluya en eso. También están incluidos los que tienen discapacidad de una u otra manera, porque al fin y al cabo todos somos población. Eso no saca a nadie de eso, generando así la asociatividad entre los mismos. En estos eventos que tienen como tal esa corporación, existe la feria artesanal, las noches de música tropical, cine club, noche de gala del artesano, la Navidad, la Semana de la Juventud, el Halloween, la fiesta de la familia. También encontramos otros
que otras dependencias o otras instituciones que también promueven la cultura, como por ejemplo el Teatro Pablo Tubón Uribe, que hace presentaciones de carácter teatral y musical. Algunos eventos son gratuitos, otros eventos son por boletería. Unos anteriormente pues eran unos dentro del teatro y otros afuera. Ahora por la pandemia pues eso ya se ha cancelado mucho, o sea, todavía no está como abierto al público. También tenemos el Museo de la Casa de la Memoria, que de hecho ese museo es reciente, es de 2006 si no estoy mal, si la memoria no me falla. Y el Museo de la Casa de la Memoria tiene como objetivo la construcción y circulación de contenidos, visibilización y transferencia de memorias, lazo social y alianzas. Esto busca concientizar a la población de Medellín o turistas, de población del extranjero, a vivir experiencias en sus salas de el pasado oscuro que tuvo Medellín. Todos sabemos que Medellín ha tenido unas épocas de mucha violencia, muchas víctimas, muchos victimarios, pero ese Museo de Casa de la Memoria es enfocado a recordar no solo a los victimarios, porque siempre nos recuerdan a los victimarios, sino a las víctimas, al otro lado de la violencia. Qué sufrieron las víctimas, cómo fue la vida de las víctimas, en qué zonas. Y ahí hay como exposiciones que se renuevan cada cierto tiempo y actividades también, salas interactivas, etcétera, recorridos. La entrada allá sí es gratuita. Podemos pasar. Listo, la infraestructura cultural. Aquí encontramos algunos lugares públicos que nos permiten como interactuar con la sociedad con respecto a lo cultural. En estos están el Parque Boston, el Paseo de la Playa, la Escuela del Maestro, el Parque Periodista, el Teatro Popular de Medellín, el Parque Bicentenario, el Teatro Pablo Tobón Uribe y el Palacio de Bellas Artes. En el Parque de Boston es donde la corporación Boston Vive hace más que todo como los encuentros intergeneracionales o de artesanos, ponen tolditos, la gente va, disfruta, es también como una actividad familiar, etcétera. La Escuela del Maestro son exposiciones dirigidas netamente como a honrar al maestro, como su nombre lo indica. El Parque de Periodistas sí es como un plan más, digamos que de comunidad. ¿Por qué? Porque es como, no sé si ustedes han ido, o por lo menos los docentes, creería yo también he ido. Es más que todo como para reunirse como el parche de amigos, por decirlo así, en las noches, sentarse ahí, hablar, tomarse una cervecita, o también hay adultos mayores que también se sientan, hablan, toman tinto, pero más que todo eso se ve es como en la noche, en el día sí es un poquito más solo. El paseo de la playa, como también lo decían las compañeras, es también muy dedicado no solo a la población de Medellín, sino también a los turistas, puesto que ahí también a veces se hacen representaciones gráficas de artistas de la calle o muchas veces estudiantes de bellas artes empiezan a grafitear con tiza o a veces con pintura, pues sí, el municipio les da el permiso porque para eso tienen que tener unos permisos especiales por parte de espacio público. Empiezan a plasmar sus obras de artes en el Paseo de la Playa y en diciembre también montan unos alumbrados muy bonitos que uno puede ir a recorrer, tomarse foticos, etcétera. El Teatro Popular de Medellín es más que todo enfocado a obras teatrales, también hay grupos de la comunidad que son gratuitos o gente que les interesa las artes escénicas, van allá, forman un grupo y empiezan como a improvisar y cosas así. Y el Parque Bicentenario, como también lo decían, es como chorritos, que creo que en este momento están apagados, pero es un espectáculo muy lindo porque a veces encienden las luces, encienden los chorritos y los niños se meten ahí a jugar, también las familias van allá, novios, amigos, se toman algo, comen algo, hablan ahí, etcétera. Siguiente. Procesos de fortalecimiento artístico y cultural.
En el PDL, el Plan de Desarrollo Local, que se hace por comunas, en este caso este barrio Boston hace parte de la Comuna 10, se realiza una programación artística y cultural, junto con la oferta artística y cultural permanente en los espacios públicos de aprovechamiento de los talentos propios. Es decir, ese programa de Plan de Desarrollo Local es directamente con la Alcaldía de Medellín, ¿cierto? Se hace por medio de, se asignan unos recursos en el plan de desarrollo y esos recursos se distribuyen por comunas. Eso ya lo dictamina pues como tal la parte financiera de la alcaldía. En esas comunas se invierte, por ejemplo, en docentes o profesionales que incentiven pues como tal la cultura, lo artístico, también materiales para la comunidad, se organizan unas agendas, se separan como tal por, digamos, un rango de edades. Si bien es intergeneracional, a veces no mezclan los niños con los adultos o los adultos mayores con los pequeños, no. Generalmente hay unos programas determinados para dicha población, es decir, hay unos programas para niños de 0 a 5, otros para niños de 6 a 11, otros para adolescentes, otros para adultos y otros los de adulto mayor y para personas discapacitadas. Los que resaltan mucho más son como los de personas discapacitadas y adulto mayor, puesto que según estudios estos son como la población más vulnerable de cualquier parte. También en la alcaldía de Medellín ha visto pues que en el área metropolitana este tipo de población ha sido muy vulnerable, entonces los incentivan a que a pesar de sus limitaciones, sea por la edad o porque le falta un brazo, una mano o la visión, ellos también tienen derecho como tal de mostrar sus dotes artísticos, sus dotes culturales. Eso lo hacen con convenios que tienen entre secretarías, la Secretaría de Cultura con la de Inclusión Social y Familia de Derechos Humanos. Ya por parte de la Secretaría de Cultura existen unas convocatorias de estímulos para el arte y la cultura, como ahí les puse ese panfleto. Eso se hace anual. Allá cualquier persona se puede meter a la página web y enfocarse como en el área que puede, que siente que tiene como sus dotes para la música, para el arte, para la pintura, para el teatro. Y eso hacen como tipo un concurso, más o menos, por ejemplo, como la Voz Kids o algo así. Tienen unos jurados, hay unos lapsos de tiempo y ya el mejor de la comuna ya se gana un estímulo financiero y también un reconocimiento social, no solo con la comuna, sino también con la alcaldía, con el municipio de Medellín, disculpa. A veces también, como son muy tesos, los pueden mandar, no sé, a algunos eventos que son como internacionales o nacionales. También existe algo que se llama, también es un concurso por comunas que se me va el nombre, pero tiene que ver como el mejor historiador, o sea, el que se sepa la historia de su barrio. Entonces, el que más se sepa la historia de su barrio, ese se gana el premio, el reconocimiento y también que cuente nacionalmente la historia de su barrio y que se junten también con muchas personas de varias comunas para que juntos formen historia y así sucesivamente. Ya. Ya terminé, perdón. Ya voy, amor.
Ok, como mapear pues como la zona con respecto a cada ítem. Ok, listo, ok. Te pregunto, ¿puedo trabajar con datos de 2016 hasta la actualidad? Ah, listo, dale. Sí, pero todo eso se demora mucho. Los podemos trabajar como tipo inferir, porque pues todos sabemos en la situación en la que estamos, pero casi datos económicos o culturales no hay, pero todos sabemos que, por ejemplo, ya la gente dejó de salir por miedo a la pandemia, ciertas poblaciones no salen por miedo a que se puedan morir por la pandemia, el trabajo en casa. Ok, ok, gracias.